El primero de ellos era los capellanes. Ah, ese capellán guaperas. Un aplauso para el capellán. Los capellanes hacían los votos, eran diáconos, pero no entraban en batalla, ellos no luchaban. De hecho, se cree, hay mucha controversia todavía, pero realmente muchos historiadores dicen, ¿cómo es posible que una orden militar, que existían otras órdenes coetáneas a ella, aunque no fueran militares, otras órdenes también, con una jerarquía parecida, ¿cómo es posible que una orden como la Orden del Temple se expandiera durante 50 años con la fuerza que lo hizo, teniendo presencia en todo Occidente? No solo eso, controlando las finanzas de los principales condes y reyes occidentales, es decir, era una especie de papado dentro del papado, incluso en algunos aspectos más poderoso que el propio papado. Entonces, mucha gente dice, algunos historiadores, entre ellos José Luis Corral, por ejemplo, dice que allí el cerebro de la orden eran los capellanes, los que no luchaban, porque los sargentos o los caballeros se extraían del pueblo llano y en muchos casos no sabían ni leer ni escribir, incluso los nobles. Entonces, ¿cómo podemos sacar a unos caballeros, en muchos casos rudos, entrenados para la batalla prácticamente, para engrandecer la causa nobiliaria muchas veces también, es decir, con una capacidad completamente antitética de lo que era una orden religiosa? ¿Cómo es posible que esta gente, que como digo, muchas veces no sabía leer y escribir, levantara un imperio no solo cultural y religioso, sino también financiero? Bueno, pues se cree que eran los capellanes. Los capellanes eran los que firmaban los documentos, los que contabilizaban el fisco, que muchas veces administraban el dinero de los propios reyes. De hecho, el propio Felipe IV, que fue el rey que los condenó, en la fiscalidad que tenía en la corte regia, él, digamos que legaba un 70 o un 80% de su fiscalidad, de la fiscalidad de todo el reino, se la legaba a los templarios, para que la llevaran ellos. Él se quedaba una parte pequeña, tenía unos funcionarios que le llevaban una parte casi más personal, pero la fiscalidad de todos los territorios, de todos los señoríos de la corona de Francia, los llevaban los templarios, se los habían legado a ellos. Se cree que eran los capellanes. Los capellanes eran los que contabilizaban el dinero, los que hacían los asientos, los que firmaban, los que sabían leer y escribir, los que leían en la Biblia cuando todos los frares estaban cenando aquí, justamente aquí se comía. Habría probablemente un coro en el que el capellán lo que hacía era leer la Biblia y se leía la Biblia mientras ellos comían totalmente en silencio. Bueno, los capellanes se cree que eran los cerebros de la Orden del Temple.